Buenos días, jóvenes. En esta ocasión iniciaremos con la lección 1 de técnicas de autoprotección y defensa o defensa personal. La idea de la asignatura es poder brindarles a ustedes los conocimientos básicos necesarios para que puedan defenderse ante situaciones peligrosas en las que su vida o la de los seres queridos de ustedes, sus seres queridos, se vean inmersos en un ataque. Procuramos siempre entender que la autodefensa o las técnicas de autoprotección deben ser entendidas como una herramienta, como un arma, lo que implica que debe ser pensado, racionalizado cuándo y cómo se van a utilizar. ¿Por qué? Si nos adelantamos a usarlas, es decir, en un ataque de un ladrón o un atacante cualquiera, nos adelantamos, demostramos que tenemos el conocimiento. Lo más seguro que ocurra es que nuestro atacante cambie su estrategia e implemente otras técnicas para podernos agredir o podernos hacer daño, lo que implica que hay que ser muy cuidadosos al momento de usar las técnicas de autoprotección. Son técnicas que requieren entrenamiento constante, por eso es una materia, una asignatura que en educación virtual no podremos verla en su totalidad. Veremos un par de clases tal vez en el que veremos y abordaremos los temas teóricos con relación a las técnicas de autoprotección y defensa, pero la asignatura, como las asignaturas militares, son asignaturas prácticas. Lo que quiere decir que a partir del mes de junio, que volvemos a las clases, cuando nos reunimos nuevamente, procederemos a hacer las prácticas que están pendientes, es decir, ver la materia en una situación o en ambientes prácticos. Bajo la supervisión de mi persona o del instructor Acevedo, ya que somos quienes podemos verificar y asegurarnos que usted no cometa errores y que impliquen que se puedan lesionar, como ya conocemos el caso de nuestro compañero. Entonces es por esa razón que sí es necesario tener en cuenta que todas las técnicas que van a ver, que van a visualizar, que van a revisar en los videos, en los documentos que se les están mandando, deben ser cuidadosamente manejadas, es decir, no las pongan en prácticas con la abuelita en la casa, con el hermano menor, porque pueden lesionar a alguien, incluso ustedes mismos. Entonces, entremos en materia. Técnicas de autoprotección y defensa consta de, como en todo en la vida y como todos los aprendizajes, de unos principios básicos. Los principios básicos hacen referencia a qué es lo primero que yo debo aprender, qué es lo primero que yo debo conocer con respecto a esto. Los principios básicos de la autoprotección y defensa son sencillos: el equilibrio, caídas, lanzamientos, fuerza mínima contra fuerza máxima, llaves primarias, bloqueos, agarres, proyecciones. Entonces todo esto lo debemos conocer y debemos conocerlo por una situación muy simple, y es que debemos entender los alcances de una maniobra en defensa personal. Es decir, usted lanza a alguien por los aires, es un lanzamiento, es una proyección. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir cuando la persona caiga? ¿Cómo podemos maximizar el daño que le hagamos al atacante en el caso de una pelea o un combate? Pero ¿cómo podemos minimizar el daño que le podemos causar a un compañero en entrenamiento? Porque debemos entender que son situaciones diferentes. El entrenamiento está diseñado para generar memoria muscular. La memoria muscular es la repetición de un ejercicio de manera involuntaria, así como respirar, como los jugadores de fútbol patean un balón sin necesidad de verlo, sin necesidad de buscarlo, porque ya saben dónde está, porque instintivamente saben en dónde se encuentra. Eso se llama memoria muscular. El entrenamiento repetitivo sobre una actividad nos genera esa memoria muscular. Es como cuando usted está mandando un mensaje de texto por WhatsApp, de manera instintiva sabe dónde está la aplicación, sabe cómo moverse dentro de su teléfono, sabe cómo teclear casi que sin mirar,
porque eso se llama memoria muscular. La memoria muscular, reitero, es la repetición de una actividad hasta que el cuerpo la entiende y genera una memoria. Entonces, de esa manera, la repetición de la repetidera, por decirlo de alguna manera, es lo que nos genera la memoria muscular. Equilibrio. La manera en la que nos vamos a ubicar en un espacio determinado para no caernos. ¿Listo? Estamos apoyados sobre nuestras dos piernas. ¿Cómo vamos a ubicar esas dos piernas? En el piso, en la banqueta, en una silla. Entonces, ¿cómo nos vamos a ubicar nosotros sobre un espacio determinado? Lanzamiento es retirarle el equilibrio al oponente, es decir, cómo le quitamos ese equilibrio al oponente para poderlo proyectar contra una superficie. Eso es un lanzamiento. Cuando lo hacemos, lo que procuramos es que la persona al caer se genere el mayor daño posible. Encontramos las caídas. Eso es cuando el enemigo, el contrincante, nos saca a nosotros de equilibrio y nos proyecta a nosotros contra una superficie. Entonces, ¿cómo nosotros disminuimos la posibilidad de un daño en esa caída? Eso hace referencia a la caída, es cómo disminuir el daño que nosotros podemos sufrir al momento de ser proyectados y aterrizar. Bloqueos. Bloqueos es la manera en que un golpe no llega a su lugar, es decir, va a golpeársele en la cara, entonces cómo se evita que ese golpe llegue al punto donde el contrincante desea hacerlo. Un agarre es como nosotros sostenemos una extremidad de nuestro atacante para proceder a hacer un bloqueo, un golpe o una llave. Luego tenemos los puntos de golpe. Los puntos de golpe son todos los puntos con los que nosotros podemos generar golpes. Hay un mal concepto con relación a la pelea callejera y es generar golpes con la cabeza. Hay que entender que nuestro cerebro es uno de los órganos más importantes, porque si se golpea, si sufre una lesión, podemos desmayarnos a causa de cualquier tipo de estas lesiones, y eso implicaría que perderíamos la pelea o la batalla, por decirlo de alguna manera, antes de haber iniciado, solamente por haber lanzado un golpe. Nuestro cerebro está en la parte interior dentro de nuestro cráneo y es muy pequeño el espacio que queda entre la cúpula craneal y el cerebro. Entonces, cuando usted va a lanzar el golpe, el cerebro va hacia atrás, se golpea con la parte de atrás del cráneo y luego viene hacia el frente y se golpea con la parte del frente del cráneo, y eso genera dos lesiones. Y dependiendo de la velocidad que nosotros tenemos para poder generar el golpe al enemigo, podemos nosotros haber caído inconscientes antes de tocar al contrincante. Entonces, por esa razón no se hacen golpes con la cabeza o no se recomiendan. Los golpes, los puntos de golpe son todos aquellos puntos del cuerpo humano que podemos generar un golpe sin necesidad de hacernos daño. Entonces, como verán, les enseño mi mano, los puños, porque normalmente golpeamos con los puños. Son los nudillos, en una configuración adecuada, los dedos pueden generar la presión necesaria para poder reventar o golpear una tabla o un pedazo de madera o abollar metal. Entonces eso implica que puede también lesionar a una persona. El codo, la rodilla, los hombros, el muslo, las canillas, el empeine, esos son puntos con los que podemos generar golpes. Los puntos vulnerables son donde el enemigo y nosotros podemos golpear a una persona y generar el mayor daño posible, la mayor lesión posible, buscando la neutralización de esta persona. Entonces, es entender que debemos conocer sobre la biomecánica del cuerpo, porque entendemos cómo lesionar a una persona de una manera muy rápida. Al realizar una llave, ¿qué es una llave? Es llevar una articulación a una posición contraria. Entonces, si generamos una adecuada llave, giramos una extremidad de una manera correcta, podemos sacarla de su posición generando un daño permanente y evitando una pelea mayor, sin necesidad de desgastarnos. Y el atacante terminará con su ataque y la pelea habrá terminado en cuestión de unos cuantos movimientos. Luego continuamos con los desarmes. ¿Qué son los desarmes? Es el poderle retirar a una persona, a un atacante,
cualquier tipo de elemento que se utilice como arma blanca, cortopunzante o contundente, corto contundente y armas de fuego, porque esto en manos de una persona que sepa puede generarnos una lesión permanente o incluso la muerte. Entonces es preferible aprender las técnicas para poderlo desarmar y poderle retirar dicho elemento antes de que lo use en nuestra contra. Es necesario recalcar que las técnicas de desarme contra armas de fuego, armas blancas, armas contundentes o eh, contundentes son técnicas que se deben utilizar en último recurso, porque de haber sido mal aplicadas corre en riesgo nuestra integridad y podemos nosotros resultar heridos. Es necesario entender que la capacitación, el entrenamiento constante en técnicas de autoprotección es muy importante, debe ser reiterado, debemos entrenar mucho y debemos practicar mucho cada una de las técnicas que podamos ver, que podamos desarrollar, que podamos aprender. De esa manera podremos ser mejores al momento de aplicarlas y tendremos la convicción de que lo estamos haciendo bien, porque en el momento de un combate, de una pelea, no podemos dudar de la aplicación, no podemos lo hice bien o lo hice bien, no, atacamos y debemos ser muy rápidos, muy certeros, muy violentos para que el atacante dude o desista por completo de su ataque. Les agradezco muchísimo por la atención prestada. Jóvenes, les recuerdo que tenemos una serie de documentos que revisar, videos, debemos también participar de los foros, porque la intención es poder generar la mayor cantidad de calificaciones, de esta manera poderle dar una continuidad al semestre y no vernos afectados. Les pido que por favor presten atención a cada una de las lecciones y prepárense, entrenen. Recuerden que en instrucción militar también tendremos un apartado, entonces para que por favor prestemos atención a eso. Feliz día, muy amables, gracias.